Comentaba antes a compañeros de la prensa que nos llamaban bueno, y resalta algo en esta edición que, oye, pues que no hayáis hecho en ediciones anteriores. Y bueno, pues comentaba que normalmente nosotros en todas las ediciones de Gastrollar tocamos una piedra, ¿no? A lo largo de estos 5 años, pues hablamos, creo recordar de conciliación en el sector, ¿no? Del papel de la muller hablamos todos los años prácticamente, luego tendremos la mesa de les guisanderes, de los problemas de falta de mano de obra en el sector y de la falta de alumnos en las escuelas de hostelería de Asturias, que exceptuando la de Xixón, pues el resto tienen serios problemas para que la gente se matricule y estudie hostelería, ¿no? Y en esta edición, bueno, pues dando un pasín más, yo creo que, y es mi forma de entender el sector, ¿no? Cuando hacemos un congreso y cuando hablamos de gastronomía rural y en un proyecto como el que traemos entre manos, decimos, oye, pues redescubrir la cocina del carbón, oye, pues les cuenques mineres y en particular Montaña Central como destino gastronómico. Bueno, pues creo que a la hora de abrir hay que abrir el melón, ¿no? Y decir qué está pasando en otros territorios. Yo creo que siempre, si análisis DAFO, en este caso de la gastronomía rural, qué está pasando en otros territorios o qué está pasando no en las zonas rurales, sino qué está pasando en otros, en ciudades o en grandes urbes con el tema de la gastronomía cuando la cosa se va de madre, ¿no? Y qué herramientas podemos tener en Asturias para que la cosa no se nos vaya de madre. Entonces, para eso, pues yo creo que trajimos a los mejores que tenemos en España en estos temas, ¿no? Me acompañan de derecha a izquierda Xavier Medina, de la Universidad Oberta de Cataluña, luego ellos se presentarán un poquitín más, Cecilia Díaz, de la Universidad de Ubieu, de Sociología, José Berasaluce, voy a decir de la Universidad de Cádiz, y luego ya él nos cuenta quién es, Inés Butrón, pues comunicadora, cocinera, formadora, yo creo que pasó por muchos de los centros especializados en gastronomía de España, y abordar estos conceptos y ver en esta hora pues hasta dónde podemos llegar. Quiero que empiecen con una pequeña ronda de 5 minutos cada uno de ellos, que nos expliquen quién son ellos, para que podamos también pues, entender de qué estamos hablando o con quién estamos hablando, y una primera definición de lo que entendéis cada uno de vosotros por gastronomía, porque hablar de gastrificación, que es el fenómeno que vamos a abordar hoy, sin definir antes lo que es la gastronomía, creo que es difícil o no decir imposible. Así que, Francisco, Xavier. Bueno, pues muy buenos días a todo el mundo. Bueno, primero, pues dar las gracias, ¿no?, por tenernos en cuenta y por invitarnos a este foro. Yo soy antropólogo de la alimentación y esto tiene relevancia en relación con la pregunta que nos ha hecho, ¿no?, de qué es la gastronomía, ¿no?, y en qué se diferencia la gastronomía de la antropología de la alimentación, por ejemplo, de la alimentación y cultura o de otras perspectivas, ¿no? En mi caso concreto, para acabar de redondear la presentación, cabe destacar también que soy director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo, con lo cual aquí también le vamos ya dando matices a las perspectivas que voy a tener a la hora de tanto de definir gastronomía como de intervenir después, ¿no? Claro, definir gastronomía, madre mía, ¿no? Es como definir qué es la esencia de la vida, ¿no? Pues difícil, es un concepto entre nuevo, complejo, confuso y que entra en colisión con muchas otras perspectivas sobre la alimentación que están ahí y que, bueno, pues con las que tiene que convivir, ¿no? Por eso decía, yo soy antropólogo de la alimentación, me dedico sobre todo al estudio de la alimentación desde la cultura, y desde ahí vemos que con la gastronomía tiene muchos puntos en común, ¿no? ¿Qué sería la gastronomía? En realidad, yo creo que la gastronomía sería ese interés entre teórico y práctico que hay por lo alimentario, por la alimentación,
por toda la cadena alimentaria en general, desde el origen, desde la producción hasta el final, hasta la transformación a través de las cocinas, el consumo, incluso más allá, desde el reciclaje. Pero lo que variaría en relación con otros tipos de visiones sería la mirada, ¿no? Sería esa mirada que hay desde el final, desde esa transformación, desde esas perspectivas ligadas a la cocina y al disfrute de ese producto, ¿no?, hacia atrás, ¿no? Yo creo que esa mirada es lo que define bastante la idea que tenemos hoy en día de gastronomía, que, como digo, es un término confuso, es un término que si lo estamos intentando definir aquí es porque tampoco sabemos muy bien cómo definirlo, ¿no? Y que hay que irlo centrando. Y por un lado tenemos esa mirada que acostumbra a ser desde esos puntos finales hacia atrás, ¿no? Eso quiere decir que no nos interese el producto, que no nos interese el productor, no, al contrario, nos interesa y mucho, pero la mirada la acostumbramos a dar desde esas partes finales, ¿no? Y por otro lado, claro, tenemos las cocinas y la gastronomía, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre las cocinas y la gastronomía? Aquí cómo marcamos límites, ¿no? Y claro, pues si tenemos que, por un lado, las cocinas serían la parte de expresión más práctica de las culturas alimentarias, sobre todo a nivel local, ¿no? Podríamos establecerlo desde ahí. La gastronomía también, desde esas perspectivas, significaría toda la construcción de un corpus de conocimiento alrededor de lo alimentario que se ha ido construyendo a lo largo del último par de siglos, ¿no? Desde ahí tenemos también esa gastronomía como un interés por lo alimentario, esa construcción y ese crecimiento de ese conocimiento, en el cual la mirada también se enfoca desde las partes más finales, ¿no? Digamos, desde el final de esa transformación alimentaria, pero que implica toda la construcción del conocimiento alrededor de la cadena desde el inicio, por supuesto. Cecilia, una presentación tuya y abordar un poquitín el concepto. Soy Cecilia Díaz, de la Universidad de Oviedo. Dirijo el grupo de investigación en Sociología de la Alimentación y por eso, supongo que por eso me han invitado, ¿no? Acompañando aquí a antropólogos e historiadores, que siempre es un placer. Resulta complicado definir la gastronomía después de que haya empezado un antropólogo y que quedan dos personas más para definirlo desde sus perspectivas, con lo cual es complicado, pero sí que desde la sociología de la alimentación yo querría poner el acento en que la gastronomía es más que lo que comes. En general, podríamos pensar que la gastronomía son un conjunto de normas, de principios, de valores que están asociados a lo que comemos diariamente y a lo que comemos excepcionalmente. Pero es bastante común que pensemos que se trata solo de alimentos, del qué se come. Y creo que si hay algo que puede aportar la sociología de la alimentación es decir que lo que se come es insuficiente para entender la alimentación. Tenemos que estudiar, por supuesto, lo que comemos, ¿vale?, los alimentos. Pero es que tenemos que ver cuándo los comemos, por ejemplo. Y en ese sentido, pensad, tenemos una cosa muy, muy peculiar en España. Tenemos unos horarios que no tiene nadie. Eso es culturalmente muy potente. Tenemos que pensar también con quién lo comemos, porque en España la comida está muy asociada a la compañía. Hay un componente de sociabilidad que hace que, por ejemplo, en los restaurantes casi no encontremos mesas para una persona, porque los españoles nos empeñamos en comer juntos, tanto dentro como fuera de casa. Con lo cual hay que pensar también ahí que ese componente de sociabilidad es inherente a nuestra manera de comer. Y, por supuesto, tenemos que pensar en la preparación. No se puede entender la comida española solamente por los alimentos que componen la dieta cotidiana, sino en la preparación que hay detrás, que, como bien sabéis, detrás hay una mujer que cocina en la cocina, que prepara para un grupo. No cocinamos individualmente para cada uno de nosotros, sino que en las cocinas españolas hay
una mujer que está preparando con cuidado, con criterio, con conocimientos, la comida para un grupo. Y en ese sentido, creo que la definición desde la sociología sería: atendamos a algo más a lo que se come, atendamos al qué, al cuándo, al cómo y al por qué. José. Bien, soy José Berasaluce, vengo desde Cádiz, un poco más al sur que Jaén, todavía más, casi del norte de Marruecos. Bueno, yo soy historiador, pero no soy un historiador que me dedico a entender la historia como unas batallitas, sino a cuestionar el presente utilizando la historia. Y soy doctor en Artes y Humanidades por una tesis que se llama Relaciones de Poder en la gastronomía española contemporánea. A mí me interesa lo que ocurre en la gastronomía española desde una perspectiva del poder establecido, de la política. Me interesa la política porque entiendo la gastronomía como un bien común, como algo de todos, no de 4, que es lo que parece en este país, sino de todos. De todas maneras, la palabra gastronomía encierra una perversa situación, porque es polisémica, es decir, significa muchas cosas, tiene muchas diferentes connotaciones. Lo que para Lluís es gastronomía no lo es para mí. Y es ambigua, polisémica, y pueden ocurrir muchas cosas alrededor de esa palabra, como bien han matizado Xavi y Cecilia. Pero yo os pongo un ejemplo que es gastronomía, por ejemplo, para el grupo Vocento, ¿no?, que es un monopolio de la gastronomía y que está en la vanguardia de los negocios gastronómicos. Bueno, para el grupo Vocento es un negocio, pero para un camarero, ¿qué es la gastronomía? Una precariedad laboral, ¿no?, de 12 horas, ¿no?, que genera pobreza laboral. O, por ejemplo, para el autónomo de un bar es una condena de 15 horas. Eso es la gastronomía para el autónomo de un bar. O, por ejemplo, es una forma de vida con poco futuro para un pequeño productor en el rural. O, por ejemplo, es para el director de Macro en Asturias, esto es una inversión, ¿no? Macro, se dice que es el aliado, ¿no?, de los hosteleros. O también digo yo que es una pequeña ruina para el pescadero de un mercado de abastos gourmetizado. Es decir, podemos encontrar diferentes sujetos, diferentes personas, actores, que están viendo el hecho gastronómico, lo alimentario, de diferentes puntos de vista, y eso es lo que a mí me interesa, encontrar las periferias, encontrar dónde está la gastronomía en sitios donde nadie quiere nombrarla, donde no las élites gastronómicas ni las jerarquías gastronómicas, sino donde se produce el sufrimiento. Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, pues yo soy Inés Butrón y estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. De hecho, yo soy una gran lectora de todos ellos y de todos ellos llevo aprendiendo más de 20 años. Pero bueno, básicamente lo que yo hago es escribir en diversos medios y dar clases. Hago clases en diferentes universidades y en estos últimos tiempos he estado con gente de primero de grado de ciencias culinarias, que son los más jóvenes y son los que más me preocupan a mí y también me interesan, porque yo quiero saber por dónde van a ir los tiros en el futuro. Entonces, como profesora de los más jóvenes, yo tengo el defecto, ¿no?, de querer siempre analizar las cosas y encontrar los ejemplos adecuados para que me entiendan, y que me entiendan una cosa que para mí es básica, que ya se ha dicho aquí, que es que la cocina va mucho más allá, la gastronomía va mucho más allá. Eso es solo la punta del iceberg de una receta, de una práctica culinaria o de un nombre de un restaurante. Eso está en la punta, o sea, está en la cúspide, digamos, ¿no?, porque eso ya es un nivel hedonista, placentero, etcétera, ¿no? Pero claro, el triángulo es mucho más grande. Estoy convencida de que la gastronomía es una lente magnífica para entender la sociedad. Todo lo que comemos y todo lo que creemos en torno a los alimentos está en nuestra mesa. La mesa nos habla constantemente.
la comida es el motor de la historia, o sea, eso, vamos, es así de básico, es esa perogrullada de la que no nos acordamos, de que sin comer no se vive y que ha sido y será siempre el motor de la historia. Entonces aquí se han puesto 3 ponencias, no quiero alargarme mucho, aquí se han puesto 3 ponencias que a mí me han interesado mucho para luego poder escribir sobre ellas, a lo mejor, ¿no? Coger varios temas y explicar, ostras, cuán interesante es todo esto, más allá de la anécdota. Por ejemplo, en el primer restaurante que se hablaba de varias cocinas muy conocidas, que son las cocinas universales, las especias orientales, el maíz que llegó de América, es decir, los productos de América, es decir, ha hablado de una fusión. O sea, lo primero que me ha llamado la atención es que fusión es esta palabra que debemos descartar como novedad. Esto para empezar. Entonces, este chico quiere hacer una cocina con las grandes cocinas, las que te han tenido más peso a lo largo de toda la historia. Y con ello crea un concepto gastronómico, ergo económico, que entonces ahí estoy con José, es decir, esto es un negocio porque sí, porque este chico quiere emprender, pero lo hace yendo a una historia muy interesante que yo quería analizar un poco, es decir, cómo llega el maíz a Europa, por qué se descarta. Ahí coincido con Cecilia. ¿Por qué comemos lo que comemos o por qué no nos comemos lo que no nos comemos? ¿Por qué el maíz fue descartado durante mucho tiempo como alimento menor? Y en cambio ahora es un alimento del territorio sobre el cual este cocinero va a montar su próximo restaurante porque es un elemento de aquí, porque incluso a lo mejor le va a favorecer el hecho de que no tenga gluten, entraríamos en temas de salud, puede ser muy creativo, es decir, aquí había muchos temas que tocar en una sola ponencia sobre el maíz, las especias, los panes planos, etc. Después ha habido otra ponencia muy interesante porque esa va a parar a una parte de la historia que a mí me gusta mucho, que es lo de la cocina de subsistencia, la que se da entre el 36 y el 52 en este país, ¿no? Entonces tenemos aquí unos cocineros bien formados, unos cocineros que tienen un buen restaurante, con unas buenas técnicas. Aquí habría que hablar de qué técnicas se aplican ahora para una cocina rural, si es que hay otra, porque al final los alimentos vienen del campo, no vienen de otro sitio. Entonces, hacemos una cocina rural en una zona limítrofe entre 2 comunidades. Sería interesante ver en qué se diferencian, en qué tienen puntos en común. Y después de todo ello, ¿qué es lo que está como puntal de esa ponencia? Que hay un alimento que fue un alimento de subsistencia, que hacía una señora simplemente para dar de comer a sus hijos, y ahora hemos conseguido, o se ha conseguido, gourmetizarlo. Eso es un paso muy interesante. Es qué se come y por qué se come, de nuevo. Y en la última ponencia he visto otro tema que también corresponde a esa época que a mí me interesa mucho, ¿no? Que es la cocina de la escasez y de la autosubsistencia y de la autosuficiencia total, que es la de las hierbas del campo. Es decir, hay una frase que lo dice clarísimamente: los españoles nos comimos el paisaje. Entonces, ahí hay mucho campo por explorar en todas esas hierbas silvestres, tagarninas, tagarnina gaditana, cardillos, espárragos, todas esas hierbas. ¿Se comen o no se comen? ¿Por qué no se comen? ¿Gusta el sabor amargo? Aquí ha habido toda una lección de fisiología del gusto, que ya estaba en el primer libro que habló sobre gastronomía de Savarin en 1825. Es decir, de cada ponencia, yo tengo aquí, en esta última, yo tengo el campo de Jaén, más una clase, una masterclass de fisiología del gusto, y luego yo quizás hablaría en esta ponencia y también en esta mesa redonda si realmente existe eso que llamamos cocina rural. Y ahí lo dejo. Pues una cuestión más que no estaba planteada, pero que seguro que surge el debate con ella. ¿Qué entendéis cada uno de vosotros por gastrificación? Si bien este fenómeno, hablábamos al principio, ¿no? Que o nos llega la información con respecto a él como algo eminentemente urbano, ¿en qué medida puede afectar al medio rural? Xavier. Gran pregunta también, ¿no?
A ver, gastrificación o foodificación, ¿no? Que es como se han ido declinando estos términos últimamente, pues tendría también un par de acepciones diferentes, ¿no? La gastrificación o foodificación, fenómeno principalmente urbano, porque nace en los centros de las ciudades, principalmente en los centros turísticos, tendría por un lado el sentido de la proliferación de toda una serie de establecimientos que globalizan y ponen el foco en determinados alimentos, maneras de cocinar o simplemente productos finales que están dedicados a la satisfacción de necesidades de un público que no es el habitual de esos territorios, ¿no? Que no son los vecinos de esos cascos históricos de las ciudades, por ejemplo, y que varían en una medida muy grande pues el panorama comercial de esos centros, ¿no? Esa sería una de las acepciones, con todo lo que eso implica. Quiero decir, implica que esas personas pues ya no encuentran lo que encontraban antes en sus comercios, que los precios suben y que todo eso va acompañado también de políticas relacionadas con la vivienda o de prácticas relacionadas con la vivienda que hacen que los precios suban y que la gente también se vea expulsada de esos territorios, ¿no? Esa podría ser una de las acepciones. Y lo otro, la gastrificación, también tiene el sentido de poner en valor determinados productos, determinadas cocinas o maneras de cocinar y demás. Y poner en valor implica necesariamente también poner el foco y, por lo tanto, subir los precios, ¿no? Con lo cual, a la hora de poner en valor, también estás situando económicamente fuera del alcance de determinadas personas que a lo mejor antes tenían acceso a determinados alimentos, cocinas y demás, pues toda una serie de elementos que quedan fuera a partir de ese momento, ¿no? ¿Ambos son términos positivos o negativos? Pues depende de quién lo mire y de en qué lado de la balanza te encuentres, ¿no? Para los vecinos seguramente es algo más bien negativo, para quien quiera hacer negocio posiblemente es mucho más positivo. Y finalmente, ¿cuál es el resultado? Pues que ni la puesta en valor ni el cambio de negocio es necesariamente o tiene necesariamente una salida fácil, ni eso va a durar mucho tiempo necesariamente también, ¿no? Son apuestas que pues pueden durar toda una serie de tiempo o pueden desaparecer rápidamente, ¿no? Ahora estoy pensando, pues yo que sé, en el centro de las grandes ciudades, ¿no? Encontramos desde los últimos años toda la aparición de una serie de cadenas de empanadas, ¿no? Principalmente empanadas argentinas. Pues ha tenido todo un momento de auge, ha tenido ya un momento de caída y ahora pues van quedando muy pocas, ¿no? Son fenómenos que acompañarían esta gastrificación, pero que al final pues bueno, pueden tener su éxito o no, y que lo que sí que es seguro es que tienen determinadas consecuencias sociales en los entornos en los que se encuentran. ¿En qué medida podría afectar al mundo rural el fenómeno? Puede afectar al mundo rural desde el punto de vista de que el mundo rural es también un atractor de turismo. Lo que pasa es que no es el mismo turismo que encontramos en las ciudades. Es un turismo diferente, con motivaciones diferentes y con gente que busca normalmente algo diferente. Entonces, se pueden dar este tipo de fenómenos, pero adaptados al mundo rural. Y que se adapte al mundo rural no quiere decir que tenga mucho más sentido. Pueden ser emprendimientos que también estén fuera absolutamente de las necesidades o del control de las necesidades de desarrollo de ese mundo rural. Por lo tanto, cualquiera de estas opciones necesita ser realmente muy pensada desde los entornos en los cuales se tiene que implantar, porque una de las cosas más difíciles de aplicar normalmente es el sentido común, ¿no? Y el sentido común de una persona, de un inversor, no necesariamente es el sentido común de una comunidad que vive ahí, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser realmente algo que tenga sentido y que esté realmente pensado antes, porque las consecuencias en muchas ocasiones no son reversibles. Cecilia. Bueno, no profundizo en la definición porque ya lo has dicho tú todo, pero sí que desde la sociología se puede pensar en por qué. ¿Por qué está sucediendo eso, ¿no? Y al menos hay tres, bueno, muy simplificando mucho, pero al menos hay tres factores que hacen que podamos ir o que estemos yendo hacia esa turistificación de la alimentación. El primero de todos
tiene que ver con que la alimentación se ha ido transformando y la alimentación tradicional ha perdido esas connotaciones que tenía, esos conocimientos que tienen los pobladores acerca de la tradición, se ha ido transformando y las nuevas generaciones conocen menos que las viejas generaciones lo que era la comida tradicional. Es decir, hemos tenido un proceso de transformación que podríamos llamar pérdida, si queréis. Hemos perdido, entre comillas, parte de nuestra cultura alimentaria. Y eso es algo innegable. El mundo cambia, se transforma y las nuevas generaciones viven de otra manera y las viejas pues conservamos ciertas culturas, vínculos tradicionales, ¿no? La segunda de las cuestiones es que tiene que ver con el turismo. Y es que nos hemos convertido en turistas. Los pobladores de las sociedades ricas como la nuestra hacemos turismo y queremos hacer turismo. Fijaros que en las encuestas sobre pobreza se pregunta si usted llega a fin de mes, si puede pagar las facturas, si puede hacer gastos imprevistos y si puede irse de vacaciones una vez al año. Es decir, el descansar haciendo turismo está tan integrado en nuestras vidas que es que lo hacemos. Y no se puede desvincular el tema de la gastrificación o la foodificación del hecho de que vamos a todas partes y queremos probarlo todo. Somos realmente unos depredadores y hay que pensar en ello. Y la tercera de las cuestiones es que la alimentación se ha incorporado a la sociedad de mercado y como tal es una mercancía susceptible de ser vendida. Eso significa que está adornada del marketing, está promocionada, está adornada o rodeada de publicidad. La publicidad ya sabemos todos lo que es una ficción, es una manera de vender un producto. La alimentación está integrada en esa estrategia de mercado para que compremos, los turistas compremos lo que hemos perdido. Por eso esas tres cosas que os decía. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de Florencia, una capital del Renacimiento, al norte de Italia. No sé si habéis ido, todos conoceréis Florencia, ¿no? Pues en el año 18 se produjo un gravísimo problema y es que el centro histórico de Florencia, uno de los más visitados, un centro patrimonial impresionante de primer orden mundial, se llenó de establecimientos de comida que nada tenían que ver con la cultura gastronómica fiorentina. Y entonces había kebabs, había hamburguesas, de manera que había un conflicto de soberanía alimentaria. O sea, un conflicto de que de repente el centro histórico de esa ciudad no estaba representando a la cultura alimentaria de la que provenía. Y esto es una traición provocada por la llegada masiva de millones de turistas. Esto está ocurriendo en cualquier centro histórico de cualquier ciudad turistificada. Es un fenómeno que además genera fronteras alimentarias. Cuando aparece Carrefour con sus pequeños establecimientos, ojo, ahí hay un enemigo ya, porque además no solamente están los hosteleros, sino también los abastecimientos para la gente que come en los centros históricos que está siendo desplazada por culpa de esa llegada de visitantes. Lo que ocurre con el turismo, que es un gran invento, ¿no?, como decían, es que se está produciendo una sobreexplotación de los territorios. O sea, el turismo genera riqueza, pero esa riqueza está en manos de muy pocos. Por tanto, hay dos tensiones. Una, la disputa de esas riquezas entre una clase trabajadora turística precarizada y los que tienen los negocios del turismo, que básicamente está basado, todos están en Palma de Mallorca, porque las grandes compañías hoteleras tienen su domicilio fiscal en este país, en Palma de Mallorca, y después hay otra tensión en esas ciudades foodificadas, gastrificadas, que es la lucha por el espacio vital de la gente que vive allí, que está siendo desplazada por el problema de la especulación urbanística. De manera que, igual que en Asturias, donde había una economía basada en el monocultivo de la minería, como estamos en la montaña central asturiana, pues aquí hay un problema. La decadencia, la situación postindustrial,
pues este territorio está gritando, preguntando, en este congreso estamos sabiendo si es el destino gastronómico y el destino turístico un modo de vida nuevo para nuestro futuro. Esta pregunta nos estamos haciendo aquí, ¿no? Y ojo, la ruina que hay en las ciudades sobreexplotadas por el turismo y gastrificadas, ¿nos puede llegar a nosotros si levantamos demasiado la mano y decimos... Esta pregunta de Lluís me parece muy inteligente, ¿no? Porque tenemos que aprender de los errores donde se han cometido muchos errores. Entonces, a mí me preocupa mucho sobre todo el proceso de folclorización. Es decir, ojo, estamos en un territorio estupendo, pero esa especulación que viene de un modelo productivo basado en una economía productiva de productos y bienes de equipo a una economía especulativa, ¿no? Que es los servicios y el turismo, eso va a llegar aquí, ¿eh? No os quepa la menor duda, ¿eh? Cuanto más red de alojamientos rurales de calidad, que en Asturias sois de los primeros de España, haya, pues más llegada de inversiones y sobre todo de turistas, de depredadores, muy bien visto el término de Cecilia, de foodies, buscando el pote, el cachopo y desvirtuando absolutamente la economía alimentaria que tenemos aquí. Y esto va a llegar. ¿Cómo podemos defendernos de eso que va a llegar? Regulando, interviniendo y sentando a la mesa a todos los actores. O sea, hacer política buena por un bien común que es la gastronomía y el destino turístico rural. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cecilia en cuanto a que la comida se convierte en un bien de consumo y nada más, y ya está, y se mercantiliza. Y entonces lo que ocurre con la gourmetización, gentrificación, foodificación, se puede llamar de muchas formas, es que se olvida todo lo que rodea al alimento, que es de lo que hemos estado hablando aquí cuando hemos intentado definir gastronomía. Todo eso no sirve para nada, todo eso no se entiende, no sirve, es decir, lo podemos pasar por alto y lo que nos interesa es el objeto de consumo en sí y poder tirar de él y hacer negocio tanto como puedan, que es muy legal, a veces no es ético, pero es muy legal. Ejemplos bueno, en mi caso, ¿no? Bueno, a mí me preocupa mucho el tema de los mercados de abastos, o sea, el tema de los mercados gourmets, yo no lo entenderé, o sea, sí, lo entiendo, pero no creo que sea ese el camino. Es verdad que estamos en nuevas formas de comer, o no sé si son tan nuevas ya, porque antes lo hablábamos, pero eso aún lo acelera más. Y después de todo esto, también a mí lo que me interesa, y por eso antes se lo preguntaba a Luis, ¿realmente existe una cocina rural? Es decir, yo no quiero venir al campo con un imaginario de lo que sería una cocina rural y con la idea folclórica de que me va a venir un tipo vestido de no sé qué y me va a servir el pote o algo que se supone que hizo su abuela. Es decir, toda esta idealización y esta mirada condescendiente, paternalista, de que de todas maneras siguen siendo ciudadanos de segunda, que están ahí en mi patio de recreo para servirme. Yo personalmente no quiero que se haga esto conmigo porque en el fondo me están tratando también como a tonto. Es decir, esto es una campaña de marketing, tú no pasa nada, como me decían a mí algunas de mis conocidas ganaderas, tú tírales una gallina que ellos ya están contentos. Entonces, no hay que, creo yo, no hay que tener tantas concesiones con los de ciudad. Si el pote es así, se come así. No sé, por poner un ejemplo sencillo, es decir, es que claro que se puede mejorar y todo lo que usted quiera, pero es que estamos en una tendencia, y por eso digo que no sé si al final veo diferencia entre la cocina rural o la cocina más burguesa de ciudad, no sé cuál sería la diferencia, porque las técnicas son las mismas, al final me quedan los cocidos convertidos en buñuelitos, al final me quedan los caldos translúcidos, es decir, esto también lo veo en la ciudad. Entonces no sé si se ha de hacer esa concesión para que el ciudadano venga aquí y se siga encontrando
con productos o platos que desconoce o que cree que son los iconos, porque lo ha leído no sé dónde, estos son los iconos identitarios. Bueno, ya sabemos que ahí hay mucha literatura, más literatura que realidad. Pero, por favor, usted démelo sin espinas, que sea blandito, que no se tenga que masticar mucho, no me ponga muchas legumbres, no haga tal. A ver, esto al final es un servilismo. Yo, personalmente, no haría tanta concesión. Este es mi resumen. Bien. Como estáis contestando en grueso a las cuestiones, hay alguna que ya la puedo omitir porque está contestada. Entonces vamos a ir, aquí se habla mucho a lo largo del Congreso siempre abordamos evidentemente gastronomía desde el punto de vista culinario, pero también desde el punto de vista del producto, ¿no? ¿Qué papel debe jugar la producción local en la oferta hostelera de un territorio? La producción local es básica, pero es básica la producción local y es básica la gente, ¿no? Y desde aquí quería echar un poco esa mirada atrás, ¿no? Primero, acabar de redondear lo que ha dicho Inés hace un momento es interesante, porque tenemos una mirada sobre el mundo rural que la arrastramos desde el siglo XIX y enlazo con lo que decía también José, ¿no? Desde el folclorismo, ¿no? Ese folclorismo del siglo XIX que busca las esencias de nuestras sociedades, las esencias perdidas en el mundo rural, ¿no? Nos ha hecho tener toda una serie de imágenes sobre el mundo rural que están viciadas y que son imágenes urbanas sobre un paraíso perdido, ¿no? Y que todo eso, pues, como decía Cecilia hace un momento también, pues nos lleva a imágenes en la publicidad, ¿no? De la abuela que dai prisa, que tengo una lata de fabada, ¿no? Y que nos hace tener esas imágenes ya más o menos prefijadas. Eso por un lado. En segundo lugar, el producto y la gente en el lugar. ¿Qué es lo que necesitamos a la hora de proponer este tipo de elementos de desarrollo socioeconómico? Primero, que sean, como decía también José antes, que estén todos los actores sentados a la mesa, porque la localidad, el lugar donde se encuentra, es quien va a recibir el impacto de cualquier tipo de negocio. Por lo tanto, necesita a favor a todo el mundo. En segundo lugar, visiones de desarrollo que sean de desarrollo social, socioeconómico, que sean horizontales, en las que todo el mundo, de una manera o de otra, acabe teniendo un beneficio y que no sean desarrollos de arriba abajo que acostumbran a imponer determinados modelos cuyos beneficios también vienen de arriba abajo y se acaban yendo de abajo arriba porque no dejan huella en el lugar donde están, ¿no? Después, este tipo de emprendimientos que inviertan en su propio territorio, sea cual sea el tipo de cocina que finalmente acabemos haciendo. O sea, no digo que la cocina tenga que ser local, tradicional, no, hay muchos tipos de emprendimiento. Pero en este sentido, lo que sí que tenemos claro es que estamos en territorios muy concretos, que son pequeños, en los cuales el impacto, por pequeño que sea, puede ser mucho, y que son tipos de inversión que tienen que revertir, que tienen que invertir en su propio territorio, en la gente que produce, pero también en la gente que va a trabajar contigo, en la gente que va a estar dando apoyo a todo ese negocio, que mientras vaya bien va a estar estupendo, pero que en el momento en que vaya mal también vas a necesitar a toda esa gente del entorno. Por lo tanto, utiliza a tus propios productores. Alguien que venga de fuera, ¿qué va a querer? Pues va a querer algo que normalmente no pueda comer en su propia casa, ¿no? A no ser que vaya a un emprendimiento con estrellas Michelin, Soles, Repsol y lo que queramos, que sea una cosa muy única y demás. Pero el resto, ¿yo a qué voy a ir a un lugar? Pues a probar lo local, a probar las cocinas, a probar los productos que yo normalmente no tengo. Y que además, recordemos que el turismo gastronómico también fideliza productos y marcas. La gente, si se lo pasa bien, recuerda esos productos y después los va a buscar, con lo cual tienes también determinados tipos de retorno que están ahí. Pero sobre todo, lo que es importante es que el desarrollo que implique sea un desarrollo en el que la gente gane. Porque si no tienes a la gente local de cara, colaborando contigo y ayudando en todo ese eje,
el emprendimiento no tiene excesivo sentido, ¿no? Y corremos todos los riesgos que ya hemos comentado antes y que, bueno, que no hace falta repetir. Bueno, no sé a qué pregunta contestar, porque él ha contestado, me ha dicho muchas cosas. Pero bueno, quizá conectando con lo que tú dices, ¿no? El tema del mundo rural y de los productores, yo creo que hay que ser consciente de que el mundo rural no es lo que era. Y seguimos con una imagen muy idealizada. Quizá nunca fue lo que era, ¿no? Bueno, sí, alguna vez fue lo que cada uno vivimos en el mundo rural. Yo soy de Villallón y el mundo rural, evidentemente, que conocí, pues es el mundo de mi generación, ¿no? Y no se parece nada a lo que hay ahora. Pero hay elementos comunes en esa transformación que ha habido en el mundo rural que tendrían que ser suficientes para hacernos ver que las cosas no son como eran y que no necesariamente tienen que ser malas por haberse transformado, ¿no? Por ejemplo, imaginando mi propio pueblo, que es Parlero, es una aldea por ahí perdida en la montaña, solo hay un ganadero que tiene además tecnificada la explotación y les da de comer a las vacas con máquinas, ¿no? Hay mucha gente mayor, hay gente joven que teletrabaja, hay un bar que va de paso y entonces, bueno, pues más o menos resuelve el servicio cotidiano, misa cada 15 días. Bueno, hay cosas que se parecen y que no se parecen, ¿no? Pero eso es lo que hay. Y sin embargo, si os fijáis, seguimos con la lógica de que cuando nos presentan los alimentos decimos, ¡ay, ese paraíso perdido! Esas vacas que presenta el anuncio de la central lechera, ¿no? Que esas vacas ahí comiendo, que bueno, en fin, ya todos sabemos que no son verdad, ¿no? Pero la cuestión es que quizá nosotros tenemos que no reclamar el mundo rural perdido como consumidores o como personas que vamos a un restaurante a comer, sino decir, a ver, yo sí quiero que las cosas se produzcan aquí. Igual no se producen como el mundo rural que tuvimos, que yo viví en Villallón en los años 60, pero las vacas ahora tecnificadas y que mandan la leche a la central, pues son vacas que se crían aquí, que generan empleo aquí, que producen ese alimento aquí. Y en ese sentido, dar un poco esa transformación, no ser ingenuos en el sentido de un mundo rural inexistente, pero sí lo suficientemente reflexivos como para que sepamos que es importante tirar por lo nuestro. En el caso de Asturias tenemos muchos alimentos que son maravillosos y que deberíamos pensar en ellos a la hora de comer, ¿no? Bueno, yo referente al producto, creo que también deberíamos de delimitar primero qué categoría de producto nos estamos refiriendo. Porque estáis hablando de un producto de calidad en el medio rural, protegido a lo mejor por una IGP o por una DOP, o no. Claro, o es el producto que usamos para alimentarnos. Porque, claro, hay una cosa que hay que decir. El campo en este país está en guerra. Está en guerra llevando los tractores a las puertas de Bruselas. Porque Mercosur, que es el acuerdo al que nos han llevado la Unión Europea, está provocando una entrada de productos, que es con lo que nos alimentamos todos los 50 millones de españoles, sin garantías suficientes alimentarias, con otros medios de producción más baratos, en régimen de explotación y de esclavismo laboral. Entonces, ¿ese producto del que hablamos? ¿O hablamos del producto gourmet, de pequeños productores gourmetizados, del medio rural, en esa idealización de la que habláis? A mí me preocupa mucho, ¿no? Esta situación, porque, claro, estamos hablando de productos que se presentan aquí, que hemos visto ahí delante de la capilla, unos productos fantásticos, pero eso tiene una capacidad de producción muy limitada. Eso es para una presentación chic y mona en un congreso como este, pero en la práctica comer es otra cosa. Seamos serios, ¿vale? Entonces, a mí me preocupa esto, ¿no? Y me preocupa sobre todo, hay una cosa que yo tenía planteada aquí, son que este mundo de la alimentación, España no controla su producción alimentaria, porque tenemos cedida la soberanía alimentaria en Bruselas. Y es Bruselas la que decide cuántas toneladas de tomate podemos producir en este país, o cuántos vinos o cuántas capturas de atún podemos hacer en este país. Entonces, ojo, esto es un asunto de política comunitaria del que nadie habla,
Si queremos seguir hablando de productos gourmet para Relumbrón, para presentarlos en Madrid Fusión, estupendo, a mí me parece muy bien, pero que tengamos en cuenta estas cosas y los lobbies y las élites que controlan también las DOP y las IGP, las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas de calidad, son lobbies que protegen sus intereses, no el bien común. Las cosas como son, las cosas hay que decirlas. Hay geógrafos que saben de lo que estoy hablando. De todas maneras, a mí me preocupa mucho, o sea, el uso perverso de los significados de producto. A mí, cuando alguien habla de producto, yo me echo las manos a la cartera, por si acaso. Porque digo, bueno, alguien me está intentando engañar. No digamos ya de su versión antigua materia prima y ya del chico chef de Relumbrón cuando habla de la palabra productazo. Productazo ya me asusta todavía más. Entonces, yo creo que el producto ha sido aupado por los cocineros que aspiran a ser triestrellados, por las administraciones, por los medios, porque detrás de ese ascenso también está la desconfianza de muchos escándalos alimentarios que han avivado en el consumidor el gusto de lo local como una forma de resistir a la globalización. En esto yo estoy muy de acuerdo con los trabajos que ha hecho la profesora Díaz de ciudadanía alimentaria, ¿no? que van en esa línea también. Sí, bueno, estoy pensando en esa idea que se tiene de lo artesanal, lo genuino, que es mucho más sano, que es mucho más fresco y tal, ¿no? Hombre, yo creo que la ventaja, eso, cuando tú vas haces turismo rural y vas a los restaurantes y piensas, imaginas ya directamente que hay un vínculo, que prácticamente está el tío en la puerta con la cesta esperando a traerle lo que sea, las verduras, el cordero, y espero que sea así, ¿no? Porque a mí me gusta también, como ha dicho Xavier, como hemos dicho todos, ¿no? Comer las cosas buenas de aquí. Pero yo voy a añadir un paso más, porque yo tengo la manía de cocinar. Yo sigo cocinando en mi casa y yo, cuando viajo, me quiero ir con cosas porque quiero llevármelas a mi casa y quiero probarlas, porque dentro de la gastronomía yo cierro el círculo, y cuando ya me he comido, pues del último que hablé en un artículo de los fesols de Bessey, ¿no? Unas judías, pues yo quiero probarlas en casa y quiero ver qué resultado me dan a mí. Dicho esto, resulta que no hay. Entonces, a mí lo que me molesta es que el circuito sea muy corto y solo vaya del huerto a un restaurante, y que los consumidores normalitos, como yo, gente que todavía le guste cocinar, gente que se quiera llevar un buen chorizo ahumado, gente que quiera un buen quesito, gente que quiera una legumbre, resulta que para nosotros no hay. Para usted no hay nada, señora, porque no hay mercaditos continuos, pues en la calle, como en otros lugares, mercados de lo que se llama, ¿no? De la mesa, de la huerta a la mesa, o de la huerta... Ahora no me acuerdo, hay un nombre en francés para esto. Es decir, cambiar la distribución, que sea más directa, sin el intermediario, pero que esté la comida por todas partes, que yo pueda acceder. Ya sé que esto es muy utópico, que no es sencillo montar mercados continuamente y tal, pero es que es muy triste estar en un sitio, como me pasó la última vez, que quería cordero de pasto y no tenía dónde comprarlo, solo había una sola carnicería con un horario muy cortito, me tuve que quedar una noche más, dije, bueno, ya aprovecho para el día siguiente poder ir allí, comprarme mi medio cordero, tuve que explicar cómo lo quería, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Porque no tenía otra forma, ¿no? Entonces, al final yo creo que el marketing mejor es de aquel tipo que está constantemente consumiendo algo y lo prioriza y le da valor y está dispuesta a gastarse un dinero que no le sobra, y esa es la mejor campaña de marketing. Que vaya a Madrid Fusión, pan para hoy, hambre para mañana. Que decir, hoy está ahí, mañana ¿qué? Es decir, o que sí, de acuerdo, que llegue a los restaurantes, pero que se extienda y que todos podamos decir, oye, es que yo he hecho unas fabas, pero unas fabas que te mueres. Y las he comido yo para mi familia, y vamos extendiendo el nombre del territorio, el nombre de los productos, de una manera tan sencillita como esta. Yo compro, soy consumidor, la cocino
y si tengo forma de hacerlo y de enseñárselo al mundo, lo valoro. Y yo creo que eso es mucho más efectivo que no que esté en lugares inaccesibles para la mayoría, en tiendas gourmet, online. Es que cuesta mucho llegar a algunos productos. Ya te digo, yo recorro muchos mercados, pero muchos. Y quiero algunas cosas pues, porque me interesan, por mi trabajo, y veo que cada vez más difícil. Por poner el último ejemplo, y acabo. Hasta hace poco tiempo, pocos años, me acuerdo que yo podía comprar espárragos de Gavà, que es una variedad muy buena, del Baix Llobregat, de Cataluña. Ya no puedo, solamente van para los restaurantes. Yo no tengo. Para usted no hay nada, señora. Fuera. Eso Bueno, no es... No, evidentemente, si hablamos de alimentación, de gastronomía, hablamos de alimentación, hablamos de la cultura alimentaria de un territorio, el producto tiene que ser accesible para todos. Pero muchas veces el problema está en que no hay realmente si productos y melón, si lo abrimos daría para otra hora, ¿no? Creo que se abordaron muchísimos temas interesantes y por redondear un poquitín la mesa y ajustarnos un poquitín lo más posible a los tiempos. ¿Alguna recomendación a este sector que abarca a productores, que abarca a guisanderas, a cocineros, a emprendedores, para evitar en el medio rural esos riesgos perniciosos de la gastrificación? Ya se tocaron muchos, ¿eh? Pero bueno. Se tocaron muchos. A ver, lo primero y antes, para acabar de redondear lo que comentaban, es que lo que está claro es que somos víctimas de nuestras propias contradicciones, ¿no? Por un lado, estamos hablando del producto rural y del producto local, y todo el mundo beatifica y quiere comer producto local porque es lo fantástico y tal, pero si pensamos que en nuestro propio país tenemos el doble discurso, por un lado todos queremos lo local porque es lo mejor, porque es lo más fácil y tal, pero nuestro país no viviría si no fuese de las exportaciones agroalimentarias. Este país, en concreto, si no exporta todo lo que exporta, y eso no es producto local donde se consume, no viviríamos. E igualmente, nosotros tampoco comemos producto local en la mayor parte de lugares. Has comentado antes los mercados, Inés. Los mercados urbanos hoy en día están en un 80%, como mínimo, en un 80% de producto de reventa. Se compran en los mercas. Y la mayor parte viene de determinadas zonas productoras del sur del Mediterráneo español concretamente. Es producto de reventa, producto local cada vez menos. La parte de mercados de productores locales cada vez se reduce más, la gente se jubila, no hay reemplazo y cada vez tenemos menos posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer y demás? A ver, primero, en determinados lugares ya no se está a tiempo, porque ya no se está a tiempo. Hay cosas que se nos han comido. Estamos perdidos. En algunos lugares estamos perdidos. Y la gastrificación o la gourmetización de determinados productos hace que eso, que yo no pueda ir a comprarlos porque en el comercio local ya no están. Al comercio, determinados tipos de comercio todavía llegan, por supuesto. La mayor parte se van a restaurantes. Lo poco que queda va a determinados comercios. Pero yo no los voy a comprar porque al precio que me lo están vendiendo, claro, toda la producción está vendida. A ese precio, yo qué sé, estoy pensando ahora en determinadas, yo qué sé, IGPs, está todo vendido. ¿Yo voy a ir a comprarlo? No, no voy a ir a comprarlo. Por lo tanto, ya buscaré sustitutos. Todo eso está ya hecho y está perdido en determinados lugares. En el caso de Asturias hay todavía una gran posibilidad de repensar las cosas, de hacerlas con cabeza. Decía antes que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero es que es el único que hay que aplicar. O sea, marcar mucho los límites de las capacidades de carga, de las capacidades de producción, de qué es lo que va a pasar, hacer prospectiva, de qué es lo que va a pasar. Si yo voy a gourmetizar determinado producto, ¿quién se lo va a comer después? Cualquier tipo de perspectiva o de negocio que se implante en estos territorios tiene que tener en cuenta a la gente. Tiene que ser lo primero para la gente local, porque es la gente que tiene que vivir con esto y desde ahí, evidentemente, ya trabajaremos para que esto pase fronteras y vaya donde tenga que ir. Pero en principio que sepamos que es cierto que con el turismo vivimos y vamos a tener que vivir, todos somos turistas, como decía Cecilia hace un momento, y vamos a tener turismo. Es algo que hay que gestionar.
pero hagamos cosas con un poco de cara y ojos y pensamiento previo, porque si no sí que hay cosas que no son reversibles de manera fácil. Y determinadas cosas que, si no se plantean bien, pueden quedar fuera del alcance de la gente local, cosa que no es en absoluto deseable, y pasar a ser productos para determinadas élites o fases de la cadena alimentaria que, bueno, pues pueden sacar otro tipo de partido, pero que quedan fuera del alcance de la gente que los utilizaba antes, ¿no? Y desde ahí, si hablamos de cultura alimentaria, si hablamos de cocina, si hablamos de patrimonio, si hablamos de culturas locales, estamos quitándole toda la sustancia a una cosa que existía y que la estamos cambiando a marchas forzadas sin saber exactamente hacia dónde vamos. Por lo tanto, en muchos sentidos, calma. Bueno, yo voy también un poco en tu línea. Es difícil hacer propuestas. Bueno, venimos aquí a hacer un resumen. Pero bueno, creo que, yendo un poco a la idea que planteaba al principio de los tres focos, quizá veo que una de las cosas que no se está haciendo lo suficiente es promocionar la parte, y me conecto con eso, con lo que decía Inés, la parte de la alimentación que tiene que ver con la preparación. Si os fijáis en las recomendaciones alimentarias que nos dan las instituciones, siempre se nos habla, siempre se nos dice que comamos sano tal o cual cosa, pero no se insiste en la preparación, no se dice nada de cómo preparemos, no se valora el gran peso que tiene la preparación en la alimentación doméstica. Para que estemos sanos no es solo lo que comemos. Los españoles vivimos muchísimos años. Es el segundo país con la esperanza de vida más alta. Primero está Japón, luego nosotros. Yo creo que mucho de lo que sucede ahí tiene que ver con la forma en que se trabaja en las cocinas, en la comida. Entonces, eso no está promocionado institucionalmente y creo que debería hacerse. Por otro lado, creo que es imposible hablar de cuál es el futuro que nos espera una región como Asturias en el tema de la gastronomía sin pensar en el turismo. Y como no haya regulación del turismo, como no haya algún tipo de control y que pensemos que esto es la panacea que nos va a sacar de la miseria, no sé de qué miseria, pero si no se regula el turismo, si no se promocionan algunas estrategias específicas para afrontar estas visitas que vamos a seguir haciendo y teniendo en nuestra vida diaria, no vamos a poder hacer de Asturias o mantener que Asturias sea el paraíso que conocemos, ¿no? Y en tercer lugar, creo que con el tema del marketing que decía antes, creo que hay un proceso de marketing muy afianzado con el tema de la alimentación, que es promocionar la gastronomía a través de los chefs, a través de los cocineros. Eso es una promoción de marketing específica muy orientada, que tiene mucho que ver con el espectáculo, y el espectáculo gusta. Vemos el gran éxito que tienen los programas de televisión, de MasterChef y todas estas cosas. O sea, estamos haciéndolo por ahí, pero quizá tenemos que pensar en un tipo de promoción que vaya mucho más a la realidad. La mayor parte de las personas que están en los restaurantes de esta región, detrás de las cocinas, son cocineras, no son cocineros. Y son anónimas y tienen un conocimiento culinario impresionante, tanto como para dar de comer el menú del día en muchísimos sitios, que vienen los de fuera y dicen, uy, esto es lo que coméis de menú del día, ¿qué comeréis los días de fiesta, ¿no? Creo que si la promoción se hace solamente a través de este proceso de transformación en imagen de la gastronomía, estamos ocultando las partes más valiosas de nuestra gastronomía, que es el trabajo de las mujeres en las cocinas de los restaurantes y en las cocinas de las casas. Pues muy inteligente propuesta, Cecilia. Yo creo que no sé si conocéis al presidente de Mercadona, el señor Roig, que cada año, alrededor del mes de marzo, hace una rueda de prensa
y habla de los obscenos beneficios que tiene la compañía. Hace 3 semanas lo presentó en Valencia, pero el año pasado hizo una declaración y dijo: gracias a los productos procesados, que es una nueva línea de producción de Mercadona, comida ya elaborada, en España no habrá cocinas en el año 2050. Ojo, que más que una adivinanza de profeta, lo que está planteando es un programa político de alimentación detrás de esa frase. Y a mí me produce, yo creo que ahí dentro encierramos un problema grave porque, claro, las nuevas generaciones tienen un problema de transmisión del conocimiento culinario. Ahí hay un problema de conocimiento culinario, un problema también que se ve, que para mí, yo digo todo esto, lo del Roig, lo del presidente del Mercadona, porque para mí, Lluís, para evitar las amenazas que hemos analizado, lo primero que tenemos que hacer es identificar al enemigo. El enemigo es el primero que tenemos que identificar. Pues entonces no podremos combatir, porque esto es una invasión silenciosa y la que nosotros somos la cuerda floja. Y esta es la verdad. Entonces, primero identifiquemos a los enemigos. También huir de la falsa modernidad del chef. O sea, yo no puedo con la modernidad de los chefs. Vamos a ver, porque crea una idealización que no responde a la realidad de la gastronomía ni de la vida de la economía alimentaria. Y porque es un heteropatriarcado injusto. No puede ser que todas las mujeres en la economía de los cuidados sean las que llevan el peso como esclavitud de hacer de comer y ahora los premiados nada más que son señoros. Esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. Los sistemas de reconocimiento de las guías Michelin, de las guías Repsol, de cualquier premio de pueblo que siempre enaltece al hombre. No. Hay que sacar a las mujeres trabajadoras esclavizadas en la cocina, que son las que hacen de comer y llevan la economía alimentaria en nuestro país. Y por último, hay que combatir también la dictadura de los supermercados, que nos dicen lo que tenemos que comer y cómo tenemos que comer, y esto enlazo con Roig, me parece que son las principales amenazas, y identificando al enemigo también a los señoritos de las DOPs y las IGPs también, por supuesto, porque hay una protección de lobby. Empezando por saber quiénes son los enemigos, ya podemos construir un futuro mujer. Inés. Pues sí, poco hay que hacer. Bueno, a mí es que me da igual lo que diga el señor. Yo llevo 42 años haciéndome mi comida y me da exactamente igual. Pero sí, la cosa está fea, la cosa está fea, ¿Tú compras hombre. en el Mercadona? ¿Compras en el Mercadona? Hombre, el papel de váter no lo venden en otro sitio. Pero no. A ver, en mi casa no ha entrado todavía una comida ya preparada, pero ya está, lo dejamos ahí. Doy consejo a fuer de viejo, nunca oigas mi consejo, que era lo que decía Machado. Yo solo diré una cosa, a mí me gusta ver las zonas rurales productivas, y producción es el campo y la ganadería. La última vez que estuvimos en los Picos de Europa, los ganaderos de los Picos de Europa lo tenían muy feo, porque cada vez más se les iba echando de ahí, y ahí hay unas ganaderías transhumantes de las pocas que quedan, y cada vez lo tenían más difícil, porque eso se va a convertir única y exclusivamente en lo que hablábamos antes, en un patio de recreo. Es lo único que puedo decir. Por lo demás, y que la gente pueda vivir bien de lo que ha vivido toda su vida. Exacto. Y tenga un sueldo y unos beneficios adecuados, que eso tampoco es tan evidente. eso es. Pues estamos un poquitín fuera de tiempo. Yo no sé si hay alguien que tenga muchas ganas de hacer alguna pregunta. Sí, creo que por lo menos el primer objetivo de esta mesa redonda era azotar conciencias. Yo creo que lo conseguimos. Y ahora vamos a seguir en nuestro sector maravilloso de la gastronomía, pero a lo mejor muchas veces parándonos a pensar alguna de las cosas que se comentó aquí. Muchísimas gracias a todos y continuamos.